Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy vamos a platicar sobre la contradicción de tesis 267-2020, resuelta por la primera sala bajo la ponencia de la ministra Norma Piña. El tema, régimen de convivencia entre un progenitor no custodio y su hija o hijo menor de edad, pero en el contexto específico de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Para hablar de este tema, en la emisión de hoy nos acompañan Andrea Villalpando, de Derecho de la UNAM, Brandon Acosta, de Medicina de la UNAM, Fernanda Tahuilán, de Derecho de la UNAM y del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, así como Ángel Garibay, de Derecho del ITAM, y Verónica Melo, de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo soy Alejandro Telles, como siempre es un placer que me acompañen. Comenzamos. Como les platicaba, el tema de hoy es muy interesante y muy actual, porque implica, cuando nos encontramos ante una separación de un matrimonio, de una pareja, cuando se ven involucrados los menores, pues normalmente hay un padre o una madre que se queda con la guarda y custodia, ¿no? Sin embargo, hemos analizado también en otras emisiones la necesidad de que se fije la posibilidad de que el niño conviva con ambos padres, ¿no? Y ahí es cuando se genera un régimen de convivencia, el establecimiento de ciertas visitas controladas o de que el típico, ¿no? Que pase el fin de semana con el otro padre o con la otra madre, a efecto de que no se vean vulnerados los derechos del menor. Esto suena, en principio, no tan complicado. Pero, ¿qué pasa con esta situación que nos ha acompañado en los últimos años? Nos encontramos todavía en una pandemia que nos impedía la movilidad, ¿no? Que por mucho tiempo nos hizo que nos tuviéramos que resguardar en nuestros hogares. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿qué pasa con estos regímenes de visitas que se tenían contemplados? ¿Qué hacemos con los menores? ¿Pueden salir de su domicilio? ¿Pueden ir a visitar a sus padres? ¿O esto implica también una posible vulneración a sus derechos, como el derecho a la salud? ¿Qué harían ustedes como madres, como padres? Me parece que no es una pregunta para nada sencilla. Pero lo bueno es que aquí tenemos a grandes panelistas que hoy nos ayudarán a sacar de estas dudas, nos compartirán un poquito de lo que resolvió la Suprema Corte y también nos darán sus puntos de vista. Y me gustaría empezar contigo, Brandon, porque te extrañaba mucho, hace mucho que no te veía por acá. Entonces, a ver, platícame, desde una perspectiva no jurídica, ¿qué te parece la sentencia? ¿A favor, en contra? Cuéntame. Gracias por la invitación. La verdad es que la sentencia me parece, creo que tomar una sentencia en un contexto pandémico es muy complejo, porque al final se pone en tela de juicio el bienestar del menor y el riesgo que corre al momento de estar afuera de su casa, ¿no? Entonces, creo que la sentencia me parece correcta, me parece adecuada. Al final se busca siempre el bienestar del menor, pero hay que entender que el bienestar del menor no solamente integra la parte jurídica, que yo obviamente desconozco porque no soy del área jurídica, sino que también involucra la parte sanitaria y la parte de salud. Y entonces es una balanza en donde tienes que poner el costo-beneficio de qué implica que vea a su papá y a su mamá cotidianamente, pero en consecuencia de que se pueda contagiar de SARS-CoV-2 en un contexto en el que no había incluso ni siquiera una vacuna que lo pudiera proteger, porque inclusive para su edad hasta la fecha no se ha aplicado en México. Entonces es un riesgo muy alto que al final, siendo sinceros, la verdad es una complicación que puede ser contraproducente. Claro, claro, sí, este tema que tomas las vacunas, ahorita me gustaría regresar contigo, voy a retomar un puntito para que nos platiques, ¿no? Porque en efecto, como bien lo mencionas, es un virus del que hemos ido aprendiendo, ¿no? Poco a poco, pero pues recordemos los primeros meses que se hablaba de la llegada del COVID a México, pues pasamos desde que se entendía que tenías que tener tos, luego descubrimos que no, podían ser otros síntomas, el tema de que no sabíamos cómo le pegaba a los menores de edad, me parece, ya me compartirás, ni siquiera sé si estamos seguros de cómo funcionan los menores de edad. Pero bueno, regreso enseguida. Muchas gracias. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Platícame un poquito, ¿qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra? ¿Qué destacas? Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Muy bien, espero que todos y todos estén muy bien. Y pues nada, la sentencia me parece, comparto con Brandon, adecuada para el momento en el que fue dictada, porque como dicen, es un virus del que hemos aprendido y pues bueno, el virus no distingue entre si alguien es menor de edad o mayor de edad, ¿no? El virus
no sabe y no distingue en cuestiones jurídicas, simplemente se esparce pues, por diversos medios, ¿no? Y en las sentencias se menciona que, bueno, en ese entonces Brandon nos podrá decir mejor, pero se creía que, por ejemplo, las superficies podían transmitir el virus o diversos tipos de transmisión del virus que ahora sabemos que no son del todo reales o no son del todo peligrosos, ¿no? Pero también me deja hasta cierto punto un sabor agridulce en el sentido de que deja, o sea, dice que el juez tiene que proteger al menor en todo momento y como una medida cautelar está bien, y luego dice de que esto aplica solo si no se tienen las pruebas fácticas suficientes para que el juez diga otra cosa. Y me parece que en los criterios para saber cuáles son esas pruebas fácticas o qué tiene que considerar el juez, dice, se deja total libertad de la jurisdicción, pero a mí me hace sentir que falta un poco más de guía para los jueces, pues el decidir qué son pruebas suficientes para decir que se queda o no se queda. Perfecto, muchísimas gracias. Fernanda, a ver, platícame un poquito, empezamos a ver ya aquí 2 puntos donde les parece adecuada la sentencia, ya con una salvaguarda que pone aquí Ángel, pero a ver, ponnos tantito en contexto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué va este asunto que llegó a la Suprema Corte? Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda tu audiencia y a los colegas que hoy se encuentran aquí presentes. Pues mira, te platico, la contradicción de tesis que resuelve la primera sala se basa en 2 casos. Uno sucede en la ciudad de Veracruz, en donde un juez de lo familiar decreta un régimen provisional de visitas para el padre no custodio de manera presencial y libre. Y de esta manera, la madre inconforme pues promueve un amparo indirecto y solicitando la suspensión, ¿no? En ese caso del régimen. Entonces, el juzgado de distrito concede la suspensión definitiva y, bueno, diciendo que, en efecto, como ya lo dijeron mis compañeros, el riesgo es muy importante, ¿no? El riesgo del contagio del menor, y entonces, por esa razón, se opta por un régimen de visitas a distancia, ¿no? Es decir, por vía remota, usando el uso de las tecnologías. Inconforme con esto, el padre no custodio promueve un recurso de revisión que resuelve el colegiado en Veracruz, en donde le dice pues que niega la suspensión definitiva y que porque no habían los elementos de convicción necesarios, justo para decir que el menor estaba en un riesgo, ¿no? En el otro caso, que es en la ciudad de Chihuahua, bueno, pues un juez de lo familiar decreta un régimen provisional y en este caso es un régimen especial y extraordinario, porque eran unas vacaciones, me parece, con el padre no custodio. Entonces, inconforme, la madre interpone un recurso de queja, interpone un amparo indirecto solicitando la suspensión. Y en ese sentido, el juez de distrito otorga la suspensión provisional diciendo que en efecto, pues el menor tiene peligro, ¿no?, de contagio, y entonces tendrá que hacer por videoconferencia o usos de tecnología este régimen de visitas. Inconforme, el padre no custodio interpone un recurso de queja y ahí el tribunal colegiado concede la suspensión provisional diciendo que prevalece en todo momento la salud y la vida del menor. Obviamente esto, pues, porque como ya lo dijeron, en contexto, estábamos hablando del año 2020, en donde el pico de contagios pues era el más elevado, ¿no? Estábamos hablando de que los menores, pues hasta la fecha, hubieran pasado 2 años y no tienen todavía vacunas. Entonces, pues por eso se opta por esta convivencia a distancia usando pues el uso de tecnologías. Perfecto, muchísimas gracias. Este gran análisis. Seguramente puede haber gente en casa que diga, a ver, ¿por qué estamos hablando de Chihuahua y Veracruz y por qué los estamos juntando acá? Y esto es algo importante precisar, ¿no? Y es la facultad que tiene la Suprema Corte como máximo tribunal del país de generar esta conformidad de criterios, de analizar cuando hay este tipo de contradicciones de tesis, ahora contradicciones de criterios, y determinar cuál es la interpretación correcta que se tiene que dar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Una vez que la Corte se enfrenta a esta contradicción entre 2 fallos en distinto sentido de 2 tribunales colegiados, corresponde a la Suprema Corte analizar y en este tipo de resoluciones decir, ok,
analizo lo que resolviste tú, analizo lo que resolviste tú, este es el criterio que debe prevalecer, ¿no? En algunas ocasiones la Suprema Corte tiene la facultad de decir el criterio correcto es el del Tribunal A o el del Tribunal B, o como en este caso dice, el criterio, tomando en consideración todos los aspectos comunes que tienen estos casos, el criterio que debe prevalecer es este que yo fijo, y así es como se fija la jurisprudencia por contradicción de tesis, ¿no? Ahora, vamos contigo, Andrea, bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Platícame, ¿estás de acuerdo con lo que hace la Corte en esta sentencia? ¿Qué te parece relevante? ¿Qué te gustaría que toquemos a lo largo del programa? Hola Alejandro, muy buen día a todos, todas y todes. Me gustaría, estoy de acuerdo con la tesis, sin embargo creo que en la aplicación de la misma, creo que hay que ser muy detallista en cuanto a los criterios de consideración para ponderar qué derecho es superior. Si bien dentro del interés superior del menor, esto implica la prioridad que se tiene de los derechos del menor o las menores respecto de otros derechos de cualquier otra persona, me gusta mucho el tomar en cuenta qué criterios toman o tomaron para tomar la decisión de que prevalezca el derecho a la vida por encima del derecho a convivencias. Evidentemente, si no hay vida, no hay nada, pero creo que es importante destacar que una buena relación y una buena convivencia con los progenitores a cualquier niño le brinda una mejor y más sana infancia. Entonces, me gustaría destacar, y si podemos como abarcar un poco después este tema respecto a lo que implica el ponderar ciertos derechos para poder tomar una decisión correcta y que beneficie tanto a los padres como a los menores primordialmente, ¿no? También me parece relevante destacar que el régimen de visitas no es un derecho como tal, sino es una forma una modalidad en la que se aplica este derecho. Entonces, tampoco quisiera ver que se tomara en cuenta, que se tomara como una restricción, como bien lo dice en la tesis. No es que se limite, no es que se tenga como una sanción, sino que se vea como una forma de mediar y de establecer las convivencias. Si bien la pandemia nos trajo una nueva normalidad, que el adaptarnos a ciertas circunstancias, para el mundo jurídico creo que fue muy catastrófico en cuanto a no saber cómo relacionar las cosas, no saber de qué manera esto beneficia, de qué manera esto afecta, pero como bien lo mencionaba Brandon, todo esto implica el aprender sobre la marcha y el establecer reglas, normas que si bien son nuevas, nos tenemos que adaptar a ellas y aprender a aplicarlas, porque quisiera abarcarlo un poco más adelante, pero el hecho de que sean las visitas por medio de plataformas digitales implica una nueva visión respecto a la paternidad. No es lo mismo convivir con tu padre día a día o con tu madre día a día a estar dependiendo de conexiones de internet, aplicaciones, todas estas cuestiones tecnológicas que si bien son útiles y son muy benefactoras y muy innovadoras, para un niño de 3 años no es normal o no es lo usual a ver a su papá en un día normal en el parque, como cualquier niño, pero evidentemente la pandemia nos trajo como pues toda esta revolución de lo que es la vida cotidiana, y creo que la Corte hizo bien en abarcar estos temas que, como lo mencionaban en su tiempo, era como es la única salida. Los medios electrónicos son lo que en este momento beneficia tanto al interés superior del menor como a los progenitores, pero creo que ahorita podríamos tocar eso como un plus a nuestra normativa para aplicarlo de forma distinta, no tanto en cuestión de pandemias, que obviamente sabemos que puede volver a pasar o no puede volver a pasar, no lo sabemos, esto es muy cambiante, muy dinámico, pero podríamos ocupar estas nuevas alternativas que nos brinda la Corte
para beneficio de los menores. Muchas gracias. Sin duda retomo este tema que les llama la atención, que es la necesidad de ponderar entre estos ambos derechos, y también destaco muy bien esto que mencionas y que puede ser a veces malentendido, sobre todo por los padres. Una cuestión es como tal el derecho y su contenido, otras son sus alcances y otras son las herramientas y garantías institucionales que podemos prever para la eficacia de este derecho, ¿no? Y muchas veces este tipo de confusiones nos ha llevado a malentender cuál es el alcance de nuestras pretensiones en algunos juicios. Vero, bienvenida, qué gusto tenerte por acá nuevamente. A ver, platícame, ¿a ti qué te llamó la atención de la sentencia? ¿Te quedas también tú a favor? Cuéntame. Hola Alejandro, buenos días. Muchas gracias. Los saludo a todos y a todas. Bueno, a mí me pareció muy interesante la sentencia. Algo que sí me llama la atención sobre este tema, bueno, ya lo dijeron y lo abordaron varios de mis compañeros, sobre todo rescato lo que dijo Andrea. El tema de la pandemia nos llegó a todos a descontrolarnos, pero sobre todo México. México no estaba preparado para un tema electrónico, para una regeneración, si bien ya íbamos caminando hacia allá, pero el sistema de los tribunales, de los juzgados, de todo lo que conlleva, no estaba preparado ni siquiera para nosotros los abogados. El hecho de llevar electrónicamente los expedientes, no estábamos preparados para que la generación que va atrás de nosotros, porque nosotros somos una nueva generación y estamos más involucrados en los temas tecnológicos, pero para las personas adultas que ya tenían muchos años con un sistema, que de buenas a primeras se las vengan a cambiar. Entonces entiendo la posición del primer juez, del segundo juez, y también el cómo lleva a cabo el decir la Suprema Corte, bueno, voy a prevalecer un derecho por el otro, porque eso hace la Suprema Corte. Entonces se me hace muy interesante en ese sentido, porque hemos ido cambiando las cosas en estos 2 años, porque esto fue al inicio de la pandemia o a la mitad de la pandemia, donde no sabíamos cómo iba a reaccionar, sobre todo porque en este caso era un niño de meses, de 7 meses aproximadamente, y pues para mí, o sea, coincido con mi compañera Andrea, pues no es lo mismo de que cómo lo vas a poner en una computadora y lo vas a estar moviendo o que conviva con el padre, pues es algo extraño hasta para los padres. Pero también sí coincido en que hay que ponderar el derecho, o coincido en el aspecto, porque yo leyendo hice un análisis donde dije, bueno, ¿cómo vas a convivir con el hijo si se va a enfermar y le estás, o sea, el COVID puede o no puede afectarnos? Había asintomáticos, otros que sí tenían síntomas, pero podía caer en gravedad el bebé. Entonces, ¿cómo vas a preferir convivir con él y arriesgar su vida? O sea, el derecho a la vida, si no hay derecho a la vida, no puedes convivir o no puedes tener un desarrollo sano. Entonces, sí coincido con lo que dice la Corte, pero también coincido en que dice que los padres deben de tener la madurez suficiente para ponderar también el derecho del menor. Porque aquí, si bien la madre interpone una cosa, el padre interpone otra, y entonces hay una contradicción, y ahí es donde se da la contradicción. ¿Por qué? Porque también el derecho es que tú lo pidas. Si eso no hubiera pasado o no hubiera habido una contradicción entre los mismos padres, pues no hubiera existido esta contradicción de tesis. Entonces también es muy importante, pues, la gente que nos está escuchando en estos espacios, que si bien muchas veces no es una persona jurídica, pues que también sepan cómo tomar el hecho de ver qué es lo que más les conviene a sus hijos y no más lo que les conviene a ellos. Entonces, para mí sería esa mi participación, y pues muchas gracias. Enseguida regresamos a tocar estos puntos también. Vamos a una pequeña pausa, ya tenemos este primer encuadre con lo que nos ayudaron nuestras y nuestros panelistas, y regresamos en breve. Estamos de vuelta en el Derecho y Sentir por Justicia TV. En este segundo bloque me gustaría que me ayudaran un poquito a entender un principio que es necesario. ¿De qué va esto que llamamos el interés superior del menor? Y que me platicaras, Fernanda, un poquito, ¿cuál es tu primer conclusión acerca de esta ponderación? Como ustedes bien lo han dicho y como lo analiza la sentencia, pues aquí la Corte se enfrenta a la necesidad
de analizar por un lado el derecho a la salud y por otro lado se enfrenta a la necesidad de también que prevalezcan los derechos del menor por cuanto a convivencia con sus padres. ¿Qué te parece a ti, Fernanda, este ejercicio que hace la Suprema Corte? ¿Te parece que si era el encuadre correcto hacer, ponderar y poner en la balanza estos dos derechos? Y platícame un poquito también sobre el interés superior de lo menor. ¿Qué te parece también este régimen de convivencia? ¿Es un derecho de los menores? ¿También es un derecho de los padres? Cuéntame. Claro que sí, Alejandro. Pues mira, el interés superior del menor, como tú bien lo dices, es un principio rector, ¿no? En donde se debe de prevalecer los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, que el Estado debe de velar, ¿no?, para que se cuiden en cualquier actuación estos derechos fundamentales. La Corte en este criterio señala, ¿no?, pondera, como ya lo dijeron mis compañeros, el derecho a la vida y el derecho a la convivencia de los menores. Me parece muy relevante porque estamos hablando de una evolución del derecho familiar, es decir, que va a ponderar justo la vida de los menores por encima de la convivencia. No quiere decir que no sea importante la convivencia de un menor con su padre no custodio y con su madre, ¿no?, o viceversa. Es decir, que está ponderando el derecho a la vida y por eso lo está tutelando anticipadamente, porque pues como ya lo dijeron, sin vida pues no hay nada, ¿no? Y por esta razón me parece muy, muy específico el hecho de que también señala la Corte que pues los adultos, ¿no?, en este caso, deben de sobreponer los intereses del menor a los suyos, porque no es posible que lleguen a un disenso exacto, justo, en donde estén peleando, ¿no?, por esta convivencia. En este panorama que nos enfrentamos ahorita todos de la pandemia, creo que al contrario, debemos de buscar una armonía, una estabilidad emocional, justo más para el menor, porque si para nosotros como adultos es difícil todo esto que entendemos más, para un menor el hecho de estar aislado, el hecho de estar encerrado, que no va a la escuela, que no convive con sus amigos, es todavía mucho, lo afecta muchísimo más. Entonces, la Corte me parece muy adecuado cómo valora y cómo pondera, justo haciendo un interés superior del menor, porque en ese momento el interés superior del menor es, y ahorita todavía, es el resguardo, ¿no? Que no se contagie, que no, pues evitar justo que tenga algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, para mí el criterio es muy, muy atinado. Sin embargo, sí tengo como un poco de atención en el voto particular que hace el ministro Pardo Rebolledo, porque dice que se deben de hacer ciertas como métodos de convicción, ¿no?, del juez. En este caso, por ejemplo, en el niño de 1 año y 7 meses de la ciudad de Veracruz, pues sí me parece que también debe atender el régimen de convivencias a la edad del menor, ¿no?, a la edad, a las necesidades, a las costumbres, porque es diferente cómo vas a convivir un niño de 5 años a un niño de 1 año, ¿no? O sea, es diferente el método y la aplicación que se debe tener, pero siempre vigilando el interés superior del menor y sobre todo, pues como ya lo dijo la Corte, el derecho a la vida, ¿no? Y solamente me gustaría agregar que para los padres deben de conciliar ante todo. Yo litigo en la materia familiar y para mí siempre llegar a una conciliación en este régimen de visitas es fundamental, porque no estamos hablando de los intereses de los padres, estamos hablando del menor, qué es lo que más le conviene a él, ¿no? O sea, que no lo afectemos y sobre todo, pues que lo cuidemos, que lo vigilemos y que procuremos que los padres pues se lleven bien. Si bien es cierto, ya hubo una disolución del vínculo o del concubinato o de lo que fuere, pues no quiere decir que no se lleven bien entre ellos, justo para procurar una crianza responsable para el menor. Qué complicado esto que mencionas al final, Fernanda, porque al parecer cada vez lo tenemos más claro, pero la verdad es que es un fenómeno reciente y no lo entendíamos así, que en un conflicto entre dos personas adultas, en un litigio, entendamos que los intereses del menor tienen que estar al centro. Me parece que sí es un fenómeno nuevo, no solo en México, sino a nivel internacional. La figura de la alineación parental, ¿no?, que hemos discutido mucho y que parece ser complicada todavía a veces en su aplicación en México, pero entendemos, ¿no? Y como bien lo mencionas, pues sí, estas disoluciones en muchos casos son complicadas, en muchos casos hay una necesidad de conciliar, es cierto, pero también, a ver, si bien todos partimos muchas veces del supuesto de que el padre y la madre aman y quieren lo mejor para sus hijos, la verdad es que no es así en todos los casos. Y en momentos de dolor, en momentos de angustia y de separación, pues sí nos hemos enfrentado, si analizamos la historia jurídica o jurisdiccional de este país, muchos casos en donde se utiliza a la menor o al menor como moneda de cambio en este tipo de negociaciones, ¿no? Lo cual me parece tristísimo. Y eso me lleva, Brandon, a preguntarte lo siguiente. A ver,
Esto que analizamos y esto que estamos discutiendo es en el contexto de una pandemia, ¿no? La pandemia no ha acabado. Los niños, las niñas en México y en muchas otras partes del mundo no están vacunadas. Entonces, sí me pudiera parecer un argumento que vertiera alguna de las padres de las partes, en este caso, el padre o madre que tiene la custodia, de decir, la pandemia no se ha acabado y tu semáforo epidemiológico, pues a mí no me dice nada. Hasta que se acabe la pandemia y yo no tenga seguridad de que mi hija, hijo o hije va contigo y no va a sufrir algún tipo de posible alteración en su salud, de aquí no sale. Brandon, ¿qué tanto va a poder el juez jugar con esto, ¿no? De entender una pandemia o algo que simplemente no entendemos porque no es nuestra materia? Sí, mira, yo quisiera retomar unos puntos de todo lo que acaban de mencionar, que me parece muy interesante. Lo que comentaba Andrea sobre la forma en la que ocupamos la comunicación digital y que es algo nuevo para los menores y que por supuesto es complicado. Yo creo que es complicado, pero creo que también hay que ponernos un poco empáticos hasta con el juez o sea, ¿en qué contexto está tomando esta decisión? ¿No? Porque, por supuesto que ahorita es muy fácil decir que, o sea, hay otras alternativas, pero si nos retomáramos a marzo del 2020, es una medida de emergencia, ¿no? O sea, es una anotación de emergencia en donde incluso el derecho a la práctica judicial paró, como todos los sectores, porque, o sea, no había lugares para poder hacer pues juicios o situaciones similares, e inclusive no se había adaptado correctamente al área digital la parte jurisdiccional. Entonces creo que es un tema importante que obviamente repercute en el menor. En pediatría vemos algo que se llama desarrollo del menor, en donde el desarrollo del menor implica el área motora, el área psicosocial y el área emocional y todo lo que integral que condiciona esto. Y entonces vemos que en el área psicosocial analizamos el comportamiento del menor con la sociedad, desde que tiene el primer mes, segundo mes, tercer mes, e inclusive hay una escala que es la escala de Denver 2 modificada, en donde en esa escala vemos cómo a cada mes el niño tiene que tener cierto tipo de comportamientos. Tiene que mover la cabeza, tiene que sonreír, la sonrisa facial típica de los bebés, etcétera, ¿no? En donde vemos que si no la tiene para ciertos meses, por supuesto que implicaría que tiene un mal desarrollo psicomotriz, ¿no? Y que obviamente implicaría tener algún tipo de terapia, por ejemplo, la estimulación temprana que le conocemos o otro tipo de terapia que puede funcionar para poder desarrollar ese aspecto que no tiene el menor. Entonces yo creo que es muy difícil tomar una decisión tan drástica, tan decir como que si no hay vacuna, entonces no te lo voy a dar después de 2 años, pero también creo que es un punto importante que podemos tomar como partida para poder tener como trabajar con las nuevas tecnologías para poder desarrollar ese tipo de convivencias, en donde vemos que la convivencia ya no significa estar con una persona a lado, sino que la podemos tener a distancia, ¿no? Entonces, por supuesto que para un niño es muy impactante, niño, niña, niñe, es muy impactante estar con su papá a distancia y que obviamente no esté con ellos al lado. Tanto es impactante como que se hayan divorciado y que estén separados desde un principio, como el hecho de que están a distancia, ¿no? Entonces, al final creo que es un trabajo de entendimiento y de adaptación. Y que obviamente, la verdad, este semáforo epidemiológico es una herramienta que es funcional a medias. Por supuesto que en otros países fue un sistema que se adaptó después de la influenza del 2009 y después de que en países de Occidente se ocupó ese tipo de semáforo epidemiológico, pero también se ha descubierto que no es tan certero y que realmente la efectividad que tiene para el manejo de una pandemia no es la mejor, ¿no? Entonces, es una estrategia gubernamental que se ha ocupado y que de alguna forma nos ha mantenido tranquilos en cierta medida, como también nos ha mantenido tranquilos en que la mayor cantidad de la población mexicana se ha vacunado, ¿no? Entonces, al final en otros países del mundo ya se vacuna a menores de edad, aquí en México todavía no, por algún tipo de legislación entre la COFEPRIS y otros órganos encargados, pero es cierto que al final un semáforo epidemiológico verde no me da la certeza de que realmente todo está tranquilo, pero si vemos la tasa de contagios, a mí me tocó verlo el año pasado, este año en el hospital, en donde, o sea, en enero de 2021 estaba en urgencias y, o sea, estaba lleno, todo era COVID, todas las pacientes eran COVID, se morían, la tasa de defunciones era altísima, y en el 2020 no se diga, ¿no? Y ahora vemos que la tasa de contagios, por supuesto que pues ya en los meses pasados estuvo un aumento, pero la tasa de mortalidad ya no, debido a que obviamente la vacuna ha ayudado. Y eso nos puede mantener un poco tranquilos, ¿no? Nos damos cuenta que sí puede tener algún tipo de enfermedad y sí es cierto que alguien se puede morir, pero la verdad es que ya no es tanto como antes. Ya no es como en un principio, porque obviamente sabemos ya cómo funciona. Y obviamente, inclusive sin siquiera vacunar a todo el país,
la tasa de contagio en el país fue altísima, lo cual implica que de alguna forma tienen inmunidad de rebaño, lo que conocemos como inmunidad de rebaño. Entonces, por estar contagiados casi todos, pues al final ya todos tienen algún tipo de memoria inmunológica que puede ser útil para la defensa de este virus. Entonces, de alguna forma es algo que se tiene que tomar en cuenta, porque creo que el área del juez tiene que tomar en cuenta, o de los ministros, para poder tomar una decisión, y que creo que abre las perspectivas de lo que podemos ocupar, e inclusive los medios digitales. Yo digo, no sé, es mi opinión personal, pero yo no conozco cómo funciona la comunicación con las personas que se encuentran en las cárceles o lugares aislados de su libertad, y que creo que la comunicación digital puede ser un punto de partida para que inclusive ese aspecto social y de comunicación con su familia no se pierda, que el estar aislado no les permita estar al lado de su familia, y que de alguna forma pues sea un correcto desarrollo social. Fíjate que a mí un tema que me parece súper interesante, no creo que nos pueda dar tiempo de abordarlo en el programa de hoy, pero en efecto, como bien señalas, a ver, y es tu campo de expertise, dices, un semáforo epidemiológico, sí y no. Y ustedes son los expertos en la materia, ¿no? Y entiendo que hay puntos de debate todavía focales en cuáles son los alcances que tendríamos que ver, ¿no? O sea, simplemente creo que si ponemos en la mesa de, a ver, ¿cómo funciona tema COVID en niñas y niños y niñas? Pues alguno de ustedes nos podrá decir, yo sí conozco casos, yo no conozco casos, no existe, Son cuestiones que son médicas y que los expertos son ellos, pero a los que el juez o la jueza se tiene que acercar, ¿no? De una u otra forma. Y aquí ya tienes un documento jurídico vinculante que hace referencia a este tipo de medidas o políticas públicas como el semáforo epidemiológico como balanza o como medio de referencia para determinar cómo funciona una situación social, ¿no? Me parece muy complejo. Y también, como mencionas, ¿no? Pues esta pandemia nos empujó a todos, al sistema de justicia, a muchas áreas, a tener que evolucionar y hacernos digitales e intentar funcionar así. Vero, platícame, ¿a ti qué te parece esto que nos comparten Brandon y Fernanda? Bueno, me parece muy interesante, o sea, ahora sí que en ese tema del semáforo epidemiológico, creo que, como lo dije al principio, hemos venido aprendiendo junto con los jueces, o sea, todos hemos venido aprendiendo, toda la sociedad, desde lo jurídico, desde lo sanitario, pero creo aquí que existe, bueno, al día de hoy, creo que deberían de ponderar cómo, concuerdo con Fernanda, en la convivencia. Yo lo dije, no es lo mismo poner a un niño, a un niño de 1 año, 7 meses en una computadora y no sabe, bueno, ahorita los niños ya saben mucho de tecnología, inclusive más que nosotros, pero me parece curioso el hecho de estar sin supervisión en una tablet o cómo convives, ¿no? Actualmente, pues el semáforo sí ha cambiado, estamos en verde, hay menos letalidad de muerte, y en ese sentido creo que podrían ya empezar a hacer las convivencias presenciales, si así decirlo. ¿Por qué? Porque ya empezamos a salir, ya empezamos a tener una nueva realidad, porque eso es claro, o sea, aunque México no estaba preparado y sigue sin estar preparado en muchos sentidos para hacer la pandemia, para controlar la pandemia, perdón, creo que ya se volvió una realidad y es una nueva realidad con la cual nos va a tocar vivir. Yo lo he dicho muchas veces en la mesa, prácticamente esto ya se acabó, y no que ya se haya acabado, sino que lo vamos a poner como algo normal, algo en lo cual nos toca vivir en un sentido como nos tocó en el tema que no estuvo tan letal de la influenza. Bueno, actualmente ya nos vacunamos año con año, ya hay vacunas, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí hay que ponderar y hay que saber, dependiendo, también es que muchos de los niños vienen con enfermedades respiratorias. Entonces, yo siento que el juez o el juzgador debería de agarrar ese tema, los antecedentes de cada persona, el tema en específico, o sea, saber que pues tiene una enfermedad, bueno, hay que ver de qué manera la tratamos y cómo es la sana convivencia de los padres. No sé, creo que Brandon quiere tomar la palabra. Sí, justo quería comentar algo respecto a eso, ya lo que igual había mencionado anteriormente. Creo que sería importante, digo, yo no sé, desconozco si el juez tiene un área médica que está como de consulta, ¿no? Y creo que me parece necesario aquí y en todos los casos en los que he participado en este programa,
porque a veces las decisiones se toman muy al conocimiento de lo que encuentras en la literatura, pero la verdad es que la adaptación de lo que leemos de la literatura a nuestra mente es muy diferente. Por supuesto que yo digo, a mi área médica lo puedo entender y eso más o menos, pero si yo leo algo jurídico, por supuesto que no lo voy a entender, ¿no? Entonces, y viceversa. Entonces, creo yo que sí tendría que ser un tema importante a tratar, aunado a lo que comentaba Verónica, porque creo que, por ejemplo, podríamos determinar qué enfermedades tiene el menor, o sea, qué enfermedades, por ejemplo, autoinmunes o enfermedades crónico-degenerativas que tenga el menor que pueda condicionar a que tenga factores de riesgo para que se pueda contagiar y que pueda ser complicado este tipo de coronavirus en su cuerpo, y sería un aspecto importante a considerar. Y también algo que mencionaban muy al inicio, respecto a que no sabíamos por qué tomábamos, por qué era mejor o por qué la Corte hacía la diferencia entre un derecho de convivencia y el derecho a la salud. Pero yo creo que es muy obvio, o sea, al final, si no hay salud, no hay convivencia, ¿no? Y, o sea, no es al revés, nunca va a ser al revés, la verdad, porque pues si no hay persona viva, ¿con quién vas a convivir? Entonces, al final es una realidad, no es que sea difícil tomar la decisión, porque es una decisión muy lógica. O sea, al final, si no hay salud, no hay forma de convivir, ni digital ni presencialmente. Entonces, creo que es un aspecto importante considerar que, repito, un aspecto de consejo médico que pueda tener la Corte sería muy útil, aunado a identificar qué factores de riesgo tiene el menor para que entonces verifiquemos con una consulta de algún médico especialista en alergología, inmunología o el área de la enfermedad que tenga el menor, poder verificar si hay una posibilidad de que pueda convivir con sus padres, esos ya vacunados, y que entonces así haya una convivencia Perfecto, correcta. muchísimas gracias. Vamos a una pequeña... Dame tantita, ahorita regresamos, Vero, vamos a una pequeña pausa y regresamos. También nos hace falta escuchar lo que ahorita nos compartas, Vero, Andrea y también Ángel. Esto es El Derecho a Disentir. Regresamos. Estamos de vuelta al último bloque del Derecho a Disentir en un tema que está súper interesante. De verdad me gustaría que pudiéramos seguir platicándolo, pero me tomé la libertad de cortarte tantito, Vero, porque teníamos que ir un corte, pero ahora sí, compártenos. Bueno, ya por último, nada más agregar en el tema que nos comentaba Brandon. Creo que sí, bueno, no creo. Es una realidad que existen peritos y medios de prueba para determinar esta situación. Entonces, siento que ahí es lo que el juzgador debería de hacer. O sea, si bien irnos a la sentencia, que esto nos sirve como una guía en el tema jurídico, pero también hacer uso de los medios de prueba, que es lo que los padres, pero sobre todo vuelvo a lo mismo, es la madurez que tengan los padres para poder ponderar entre el derecho de su hijo. Entonces, hasta ahí sería mi participación. Muchas gracias y pues bueno, no sé quién más. No, fíjate, pero esto que mencionas es importantísimo. El acercamiento del derecho de los jueces y de los jueces constitucionales a otras ramas de interés es fundamental. Un caso que me parece muy importante y muy paradigmático es el caso de marihuana, ¿no? La primera vez que llega a la Suprema Corte y en la ponencia del ministro Saldívar, cómo se recoge evidencia médica para llegar a ciertas conclusiones en el test de proporcionalidad, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si existen daños a la salud al consumir este tipo de sustancias? A ver, ¿qué dicen los libros? ¿Qué dice esta ciencia, no? Eso me parece un ejercicio necesario en cada vez que el juez se enfrenta a áreas de conocimiento que son distintas de la suya, y así como lo mencionaba Brandon para la medicina, pues así tiene que ser para temas económicos, para temas de políticas públicas, para muchas otras cuestiones, para temas farmacéuticos, químicos, etcétera. Andrea, ¿tú qué opinas de esto que estamos debatiendo? La diferencia entre lo que es primeramente patria potestad y guardia y custodia. La patria potestad es la responsabilidad parental y muchos lo ven, o de cierta forma es el decidir sobre la vida de los hijos, así como de los bienes. Y la guardia y custodia es básicamente así, de manera burda, el quién se queda con el menor, ¿no? De esto se desprende lo que es el régimen de visitas, para lo cual son conceptos evidentemente diferentes, pero son estrechamente ligados, porque el que no se cuente con la guardia y custodia no quiere decir que no se tenga derechos y obligaciones sobre el menor. Esto va de la mano con el régimen de visitas. ¿Por qué? Porque el padre, de hecho hay un criterio de la Corte en el que obliga a los juzgadores y las juzgadoras a establecer sí o sí un régimen de visitas. ¿Por qué? Porque no es un derecho. Personalmente yo lo veo como un derecho del menor y una obligación de los padres. ¿Por qué? Porque si nos vamos al tenor de la Convención de los Derechos del Menor o del Niño, niñas, niños, niños, adolescentes, es menester que el menor tenga esta convivencia, como bien lo mencionaba Brandon. Tienes que formar vínculos sociales, vínculos familiares para tener un sano desarrollo tanto
psicomotriz, emocional, en cuanto a salud física, mental. Entonces, el que se te restrinja de estos regímenes de visitas implica mucho daño emocional. Tan solo el simple hecho de que un menor se encuentre en una disputa jurídica implica un daño emocional, y aún más el que se le imponga un régimen que no esté como acorde a su situación, como bien lo decían, la edad. Son criterios que tiene que tener el juzgador, la juzgadora en cuenta, porque igual lo mencionaban, sí hay este apoyo psicológico, médico, pero depende mucho de la parte, qué es lo que quieres probar, qué es lo que quieres acreditar, para tú tener estas armas y poderlo acreditar frente al juzgador, la juzgadora. Entonces, también en cuanto a legislación, creo que tenemos honestamente leyes muy innovadoras. Apenas el marco del Día de la Mujer se aprobó en Sinaloa el aborto, bueno, se despenalizó, perdón, y tan solo tenemos representación de mexicanos, 2 abogados, un abogado y un abogado en la Academia Internacional de Abogados de Familia, Ana María Kudich y Alfonso Sepúlveda, abogados excelentes en materia de familia, y creo que vamos a la vanguardia. Tan solo, bueno, en México, en Tabasco y en Sonora se encuentra regulada la subrogación de matriz, pero el que estemos a la vanguardia y en que nuestras leyes estén de cierta forma cambiando conforme a la sociedad, no quiere decir que los juzgadores y juzgadoras tengan la capacidad de afrontar tantos juicios. En un mes les llegan 3,000, 4,000 juicios nuevos. Obviamente la carga de trabajo es excepcional, no les da abasto, y por ende, si bien hay todos estos recursos psicológicos y médicos, porque en cuestión de juicios jurisdiccionales, en materia familiar, sí o sí se les otorgan terapias psicológicas. ¿Por qué? Porque no es un proceso fácil tanto para las partes como para el menor. Entonces, coincido en que como jueces o juezas tengan que abordar todas las ramas, tanto psicológicas, jurídicas, médicas, pero la carga de trabajo a veces se los imposibilita. Entonces, es ahí donde creo que debemos enfocar un tanto la atención. Ahora bien, mencionabas al principio del programa que los padres muchas veces ven a los hijos como moneda de cambio. Sin duda es algo que pasa y que no debería. ¿Por qué? Porque los hijos no son algo con lo que tú puedas canjear. ¿Sabes qué? No me das la pensión, no te doy al niño. Si bien el no otorgar alimentos y el no estar pendiente del niño y no tener que estar al cuidado es una causal de pérdida de patria potestad, no es motivo para que tú no le permitas al niño ver a su padre o a su madre. Entonces, si bien, te digo, constituye una causal de pérdida de patria potestad, no es motivo para que se le prohíba al menor convivir, porque al final del día, si bien el niño come, el niño necesita dinero, necesita cosas, también necesita esa atención, también necesita ese vínculo, y no por, de cierta manera, chantajear al padre o al padre no custodio, madre no custodio. Vas a prohibirle a tu hijo, hija, hije, el no ver a su padre. Y ahora, respecto a la supervisión que mencionó, me parece, Verónica, creo que esta nueva alternativa de las visitas en línea y en plataformas ayudaría bastante el tener la supervisión. Como bien lo mencionaban al principio del programa, se puede llevar una visita supervisada. En este caso, de manera presencial, se encuentra en los tribunales, vas y ahí tienes la visita, dura tanto tiempo, hay más familia, diferente todo, y es un tanto, de cierta forma, incómodo porque no estás en un hábitat como natural, ¿saben? En cuanto a familia, convivencia, pero muchas veces el que se lleve de forma en línea, un niño no va a tener la facilidad de, ay, prendo la computadora, yo me meto, quiero platicar con mi papá. Un niño, como lo mencionaba, de 7 meses, 1 año, 5 años, no tiene esa facilidad. Y entonces, ¿de quién depende que se permita esta convivencia? Pues de la madre custodia, claro. Entonces, o padre custodio. Entonces, ahí también influye mucho lo que mencionaban y que mencionan en la tesis, esa madurez que deben tener los padres o madres respecto a separar
lo que es el problema, digamos, marital y de pareja, a lo que es la relación de padre e hijo, madre-hijo, madre-hijo. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que tú no quieras convivir con esa persona, le vas a prohibir a tu Claro. hijo. Y entonces se presta mucho, justo me quedé con la idea de, leyendo la tesis, de qué pasa si la madre no quiere, simplemente le dice, no hay internet, no tiene batería la computadora, no se puede hoy. Y entonces, de cierta forma, estás afectando esa convivencia a la que el menor tiene derecho y el padre tiene obligación, porque al final del día es una obligación que tiene con el menor. Entonces, creo que ahí ayudaría mucho este régimen de visitas supervisadas, que si bien es algo incómodo el que esté alguien ahí pendiente de si se conectan, si vienen, si cómo es la relación, pero al final del día ayudaría a que se respete este régimen de visitas sin que tenga como esta parte, digamos, un tanto chantajista en cuanto a que no te dejo ver al niño, sino esto, ¿saben? Entonces, creo que ayudaría mucho esta parte Sin del, duda. del órgano jurisdiccional que brinda este apoyo de visitas supervisadas. Y por otra parte, Dame 2 segunditos, vamos a darle también, Ángel, platícame un poquito en esta claro, parte, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que, bueno, para cerrar un poco igual, la importancia de este precedente y de esta decisión como tal es, desde mi punto de vista, que establece pues un criterio para que los jueces den justicia de forma expedita, porque por ahí dicen que si la justicia no es expedita, no es justicia. Ante la circunstancia de de un contexto fáctico excepcional, como puede ser una pandemia, como puede ser un desastre natural. Sabemos, o sea, en el territorio hay muchas como condiciones climáticas que pues puede haber un desastre natural, una pandemia, cosas diferentes que pueden, o sea, entrar como en un supuesto parecido a ese y que los jueces puedan decidir cómo proteger al menor en ese momento en específico. Pero pues si bien ya que sabemos más de las enfermedades, sabemos más de, pues en general del mundo, no sé hasta qué punto puede sostenerse pues una convivencia así, porque como lo que decían mis compañeros y compañeras, en un bebé, por ejemplo, yo creo que es lo mismo y nada poner a un bebé o a una bebé de 1 año enfrente de una videoconferencia. No se puede comunicar de ninguna forma, ¿no? Para un bebé sí es importante, como decía en la sentencia, el contacto físico, pues el sentirse querido y apreciado para formar vínculos de comunidad y al mismo tiempo para pues formar un núcleo de familia, que eso al final informa pues nuestra moral, o sea, informa en general cómo nos desarrollamos con otras personas. Pero como ya dije, creo que para esos contextos fácticos excepcionales, ese precedente sí es importante para que los jueces tengan sí, la obligación de respetar el interés superior del menor o de garantizarlo en el momento en el que lo tengan que hacer de forma inmediata. Fíjate, me interesa mucho este último punto que tocas, Ángel. Me gustaría para este cierre de conclusiones en el cual me gustaría que cada una y cada uno de ustedes tuviera unos minutitos las palabras, empezar contigo otra vez, Ángel, y que me platicaras qué te parece a ti esta conclusión de la Corte que dice, a ver, esto no es un precedente general. En este tema, en la definición de cómo tiene que funcionar estos regímenes de convivencia excepcionales, tenemos que analizar a cada caso concreto. Este papel que se le otorga al operador jurídico para cada caso, en algunos casos resulta bueno, se puede creer que así funciona. En sí, el principio de interés superior del menor se debe de entender así, aplicado a los casos concretos. La misma universalidad de los derechos humanos nos hace entender el fenómeno local para poder después transitar a medidas mucho más generales. Pero me gustaría saber qué te parece. ¿Te parece adecuado que tenga cada juez la oportunidad de fijar cómo deben funcionar estos regímenes? Sí, bueno, pues para dejar como en concreto, el criterio de la Corte en esta sentencia a toda la audiencia, básicamente se dice que se debe, o sea, que se debe otorgar la suspensión o la medida cautelar para que el menor se quede pues, en resguardo domiciliario o que se prioricen otros medios de comunicación o de convivencia diferentes a los presenciales, como pueden ser los tecnológicos, solo en el caso en el que el juzgador o la juzgadora no tenga las pruebas suficientes tácticas para establecer un régimen de convivencia pues particular al caso concreto. Y
en ese sentido estoy de acuerdo en que se dé la libertad al juzgador o a la juzgadora de establecer el régimen excepcional a cada caso concreto, porque pues cada familia es diferente. Si cada persona es un mundo, cuando juntas a 2 o 3 o más personas, pues es un universo y cada núcleo familiar es totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, que los juzgadores y las juzgadoras, perdón, tengan pues en su facultad considerar la edad del menor sobre todo, como dijeron mis compañeras, las necesidades, los usos y costumbres de las familias, los tipos de relaciones intrafamiliares que tengan, si hay algún conflicto o si no lo hay, la distancia que hay entre los domicilios de los padres y madres, y pues en general cualquier circunstancia de tiempo, modo o lugar, pero siempre y cuando, y esto para un poco pues vincular el interés superior del menor y el derecho a la protección de la convivencia, pues se tiene esa convivencia tiene que ser óptima, efectiva. Bueno, los menores que tengan capacidad de saber cuándo van a hacer esas visitas o cuándo van a hacer esas comunicaciones, es importante que ellos lo sepan, que tengan certeza de que pues sí van a convivir con sus padres o sus madres, que pues tengan contacto, o sea, el contacto posible, humano, porque pues es importante, ¿no? Y para cerrar con esto también, de que ya que conocemos más del COVID, que hay más medidas, o sea, que la gente ya está vacunada, el uso de cubrebocas, pues siento que ya se puede ir relajando un poco, pero sí considero que es importante y es acertado el criterio de que se le dé la facultad al juzgador o juzgadora de decidir en el caso concreto, si es que hay las pruebas suficientes para que se pueda tomar un régimen excepcional, básicamente hecho a la medida para cada núcleo familiar y para el bienestar de cada menor. Yo concluyo con justo retomando todo lo que hemos estado diciendo sobre la madurez de los padres, ¿no? Es decir, que ellos deben de conciliar antes de entrar en una discusión sobre el régimen de visitas, sobre estas controversias. O sea, si bien hay casos particulares en donde hay muchos conflictos de promedio, pues deben de ponderar los intereses del menor, ¿no? Sobre los suyos. Y para esto, pues tener una mayor colaboración, una crianza responsable. Y obviamente esto no va a erradicar el problema de fondo, simplemente que pues así tengamos nosotros una infancia, ¿no? Los niños en donde estén creciendo de manera favorable, ¿no? Con unos padres que se respetan, con unos padres que tienen en común, ¿no? Pues eso, el hijo menor. Y sobre todo también me gusta cómo ha evolucionado el derecho de la familia, ¿no? Sobre todo con estos métodos de tecnología, como ya lo dijimos, que nos ayudan, ¿no? Nos conectan. A pesar de que estamos en la distancia, nosotros todos ahorita pues estamos aquí, ¿no? Y pues eso ayuda, favorece al menor y sobre todo pues nos habla, vuelvo a lo mismo, de un derecho de familia evolucionado, transformado, porque cada familia es diferente, porque cada familia se transforma y porque ya no tenemos una familia estandarizada, ¿no? Hay muchas familias de muchas formas y todas se deben de respetar. De hecho, Andrea, en una ocasión leí una entrevista que le realizaste a la prestigiosa abogada Ana María Kudich, y en donde ella decía que la familia es como una cobija que se va transformando, ¿no? Que le vas poniendo parches, sin embargo, esa cobija al final es lindísima porque todos los parches están pegados y así es la familia, ¿no? Son lazos que deben de preservar los padres con los hijos justo para tener una mejor infancia, para una crianza responsable y sobre todo velando siempre el interés superior del menor. Esa es mi conclusión. Bueno, yo quisiera concluir que, bueno, este criterio que si bien nos sirve a todos los abogados como una base para poder decirle al juzgador, mira, ya existen estas, porque pues bueno, yo soy del estado de San Luis Potosí, un estado realmente muy conservador en el sentido de que la familia es un núcleo, como lo decía Fernanda, pero también hay mucho conflicto dentro de los juzgados. Entonces, nos da mucho pie a que nosotros como abogados le digamos, mira, pues ya hay un precepto de la Corte donde se dictaminó esto, pero también, como lo decíamos en el bloque anterior, que existan los medios de prueba en los casos específicos para poder llevar a cabo una buena, que no sea por capricho de los padres, por así decirlo muy coloquialmente, o sea, que se vea que realmente los padres están
dispuestos a velar por el interés superior del menor, como lo mencionábamos, pero también de tratar de equilibrar los dos derechos. Si bien en este caso de la Corte pues fue un tema de ponderar un derecho sobre otro, pero actualmente ya podemos decir, bueno, podemos llevar a la par los dos derechos siempre y cuando velando por la protección del menor y poniendo las medidas sanitarias que actualmente, porque en ese entonces estaba muy, pues el choque entre el COVID, no sabíamos mucho y hoy tenemos más información. Entonces, en ese sentido, pues sí sería ponderar y que los jueces tengan los medios necesarios, que existan peritos en la materia, sobre todo especializados en el área de la medicina legal en este caso, que nos puedan ayudar y nos puedan servir como medios de prueba para poder ponderar los casos especiales y sobre todo pues poder seguir prevaleciendo el derecho del menor. Y pues bueno, esa sería mi participación. Y bueno, además de todo lo mencionado por todos y todas, creo que dadas las actuales condiciones sanitarias, como ya lo hemos dicho, ya creo que esto va a la baja, afortunadamente, y en función de los datos dados también por las autoridades sanitarias, tanto nacionales como internacionales, la pandemia creo que ya está abriendo puertas a otros mecanismos. Entonces, y justamente en esta tesis se mencionaba que las autoridades jurisdiccionales tienen esa facultad de crear mecanismos para afrontar y de cierta forma llevar de una manera distinta ciertas situaciones, obviamente todo atendiéndolo de manera casuística y con las características de cada caso en particular, pero por lo que respecta a este tema del régimen de visitas, creo que no debería, o sea, posterior a que esto se determine como ya no hay pandemia, creo que no debería quedarse como letra muerta, sino que, porque evidentemente no sabemos si vuelve a pasar, pero entre que son peras o son manzanas y que vuelve a haber otra pandemia o no, creo que serviría de alternativa para, por ejemplo, esos tipos de familia en los que no se encuentran en un lugar establecido o el padre y la madre viajan demasiado. Entonces, este tipo de regímenes de visita, digamos, vía electrónica, brinda esta posibilidad de no vivir exactamente o convivir con la persona de cierta forma presencial y tener que, pues, pasar como esos sentimientos de rencor y lo que sea con la pareja o expareja, pero siempre viendo por la integridad del menor y atendiendo a sus necesidades y de cierta forma aportando a que este menor o la menor tenga una sana infancia. Creo que esa sería mi conclusión. Gracias. Y a mí me gustaría mencionar que creo que hablamos de la comunicación digital como un privilegio, como un área de privilegio en donde a veces no tomamos en cuenta la realidad visible, en donde hay ciertos lugares en México y ciertas familias en las cuales no hay la posibilidad económica para poder tener un tipo de comunicación digital. Y creo que alguna parte importante de las enfermedades son las determinantes sociales de la salud, en donde esas determinantes sociales juegan un papel primordial en la forma en la que analizamos una enfermedad y el contexto de esta en una persona, en una población, en una comunidad. Entonces es un aspecto a considerar muy importante que creo que la Suprema Corte se tiene que tomar en cuenta para poder tomar este tipo de decisiones, que me parece una aseveración correcta la que dio respecto a este caso, y también entender que la pandemia pues, al final no ha terminado, ¿no? Que la realidad es que el virus pues, sigue con nosotros, no en tanta proporción y con tanta letalidad como en un principio se manejó o se vio en los hospitales, pero sigue con nosotros. Entonces, al final, la prevención es lo más importante y prevenir una enfermedad de ese tipo nos puede ayudar a no tener complicaciones tan severas o tan mortales entre nosotros y nosotros y nosotras. También, obviamente, esta tasa de mortalidad ha disminuido, por supuesto, por la vacunación. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, todas, todos y todes, se les exhorta el hecho de ir a vacunarse. La verdad es que te los puedo decir de cuenta personal, que me ha tocado ver esto desde un principio y todas sus fases. La realidad es que la vacunación salva vidas. Independientemente de la ideología que tengamos o no, los hechos son otros y la literatura es otra. Entonces, al final, nuestras ideologías quedan de lado cuando vemos la realidad visible. Entonces, sí es importante la vacunación y promoverla con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestros amigos, etcétera. Ha sido bastante útil y nos puede ayudar a prevenir algo que pueda ser mortal. Y pues creo que será nuestra parte será todo, Alejandro.
Muchas gracias, Brandon. Por mi parte también esto es todo. Yo soy Alejandro Telles. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima.